Ahora en esta sexta lección estamos viendo los aspectos bíblicos, los fundamentos bíblicos de la política. Hemos ido recorriendo a grandes rasgos algunos textos bíblicos y recordando el Antiguo Testamento, como la gente encontraba difícil creer que Dios les iba a gobernar y emplear la persona menos pensada. Y de hecho, esas personas menos pensadas, Dios les animaba, les instaba a no gobernar a solas, sino más bien de modo comunitario, modelando, sembrando lo que uno quiere cosechar. Dios comunión, que desea que la iglesia, su pueblo, sea instrumento de comunión. Entonces el gobierno, la política, gobernando desde la comunidad para el bien común. Estamos viendo ahora las primeras comunidades cristianas, ya formada la primera comunidad por la Sagrada Familia, luego la comunidad misionera de Cristo y sus compañeros, varones y mujeres, que hemos visto en el video anterior, y ahora las primeras comunidades después de la muerte y resurrección de Jesús, su ascensión al cielo y el envío del Espíritu Santo sobre la comunidad cristiana. Recordando que en ese momento, ya pues nos dice el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles, que se ha reunido alrededor de 120 personas. Eso era la comunidad fiel a Jesús, inspirado por el Espíritu Santo en este día de Pentecostés, que luego muchos más se convierten. Pero el hecho es que números significan, el tamaño sí significa. La comunidad, énfasis en esa palabra, en ese concepto. Jesús en comunidad, se reunía con gente, andaba con gente, no era persona aislada. Él ya dando modelo de cómo el reino de Dios puede en el mundo ser modelo alternativo de autoridad, de manera de gobernarnos. Entonces en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, tenemos el texto muy conocido, como animaba el Espíritu Santo a esta primera comunidad cristiana. Todos vivían unidos, compartían todo cuanto tenían. Y pues en esa comunidad encontramos estas 4 características en una comunidad cristiana presente ya para hacer edificar el reino de Dios. La primera comunidad es la comunidad de fe, tiene la misma fe de los apóstoles. Es una comunidad de oración. La gente se reunía a orar en sus casas, donde comían con alegría y sencillez, y también se reunían en el templo a orar. Eso no preclude ni elimina mucho menos la oración personal, pero sí es una comunidad de oración. Se reúne 2 o más, se reúnen en mi nombre, dice Jesús. Efectivamente, la comunidad de Jesús es comunidad de oración. Además es una comunidad de caridad. Si bien es cierto, hasta hoy la iglesia, nuestras parroquias, siempre son comunidades de catequesis, educación religiosa, comunidades litúrgicas de oración, pues no siempre nuestras comunidades cristianas cumplen con esa característica de la primera comunidad, una comunidad verdaderamente cristiana, una comunidad de caridad, donde comparten sus bienes materiales. Y por eso desde el inicio la olla común, para atender a las viudas, las más necesitadas. Y además de eso, la cuarta característica de esta comunidad cristiana, siendo comunidad, es comunidad misionera. No es un misionero enviado, sino la misma comunidad es misionera. Y así tenemos el ejemplo del gobierno, la manera de gobernar, la política de esta comunidad cristiana. El tamaño influye. Además, estas 4 características. Entonces, no es una sola persona la que es la cabeza de la comunidad de fe. Son varios catequistas, es mantener la fe de los apóstoles. De igual forma la oración, la liturgia, varios ministros al servicio de la comunidad, que son otros diáconos de los ministros de la caridad,
que se supone que se multiplican mientras las necesidades se multiplican. Y otro tanto los misioneros, los mensajeros, los que acuden, los que invitan, los que anuncian el nombre de la comunidad. Entonces una comunidad, la participación responsable que hemos visto en la doctrina social de la Iglesia, la subsidiariedad, la importancia de participar. Entonces Jesús nos da las noticias que Dios nos amó primero, como personas, pero como pueblo, con todas nuestras limitaciones, un amor misericordioso, benévolo, tierno, liberador, gratuito. Y como garantía de ese amor, nos envía, nos regala su Espíritu Santo. Nada de lo que hagamos cambiará este hecho. Dios nos ama y somos la comunidad que trata de dar testimonio de la realidad de eso. Así que el gobierno es para dar testimonio de que Dios nos ama. No ama solamente a unos, a 1%, a 20%. Dios privilegia a los excluidos, ama a todos. En Cristo Dios nos eligió desde antes de la creación del mundo, nos dice las Escrituras, para andar en el amor, para estar en su presencia, sin culpa ni mancha. Determinó desde la eternidad que nosotros fuéramos sus hijos y hijas adoptivos por medio de Jesucristo. Eso es lo que quiso y más lo que le gustó. En Cristo la sangre derramó para nuestra libertad y nos merece el perdón de los pecados. Este es el ejemplo de Cristo. La carta a los Efesios nos recuerda a Pablo, una comunidad cristiana que hace como ha hecho Cristo. Entonces, sí es como estar en el mundo. En esto se ve la inmensidad de su gracia. Nos dice en otro texto, Dios nos da a conocer este secreto, este proyecto nos surgió para ser su pueblo, en el mundo, para la alabanza de su gloria. Esa es la misión nuestra, el reino de Dios, sellado por el Espíritu de Dios. Ahí tenemos estas palabras de Pablo, animado por el Espíritu, para animarnos a nosotros, a ser la comunidad que conoce a Cristo, la comunidad que vive el estilo de vida de Cristo. El bautismo nos pide la comunión, vivir en comunión. Que tanto amó Dios al mundo, no una iglesia separada o a espaldas del mundo, sino una iglesia en el mundo, como sal, como levadura. La iglesia hace visible en el mundo el amor del Padre. Esta es la comunión. Entonces, como gobernarnos tenemos el ejemplo desde las Sagradas Escrituras, que es fácil, nadie lo dice, no lo es muy al contrario, pero a ofrecer un modelo alternativo de autoridad, de manera de gobernar. Jesús, con su ejemplo, entregó su vida por nosotros, así también nos toca entregar nuestra vida sería por Él, según la lógica, pero no es por Él, sino por los demás, por los más débiles. Somos cristianos no para nosotros, sino para este mundo. Entonces, a enseñarnos cómo gobernar en este mundo. No aceptar las cosas tal como están y tampoco faltar respeto a lo que existe, sino buscar que sea más fiel al Evangelio, al mensaje de Cristo. Y la Iglesia, dice Lumen Gentium, la constitución dogmática de la Iglesia abraza a todos los afligidos, se esfuerza en aliviar sus necesidades. Pues es lo que decimos de nosotros mismos. Ahora la misma Iglesia todavía falta vivir esto. La Iglesia que somos tú y yo, el bautismo nos hace servidores del reino de Dios, de Cristo presente entre los excluidos. Nos afirma que todas las cosas son de ustedes son de Cristo. Eso significa comprometernos a transformar el mundo en más como reino, incorporándolo a Cristo, la tarea de la Iglesia. Entonces las primeras comunidades están metidas en eso, y no es sin controversia, no es cosa fácil. Proclamar a Jesús príncipe de la paz, proclamar a Jesús hijo de Dios, era ir automáticamente al frente de los que decían que no, César Augusto era el príncipe de la paz. César Augusto
era el Hijo de Dios. Más bien es entender que la política, más que el arte de gobernar, desde la perspectiva cristiana del bien común, es la gestión del bien común. Este es lo que podemos aprender desde las primeras comunidades cristianas, el fundamento de la fe, cuál sería realmente el fundamento y el fin de la comunidad política, si somos fieles al mensaje que Jesús ha venido a traer. No entender la iglesia a espaldas del mundo, no entender la iglesia como preocupado por lo que viene después de esta vida, no más bien por el reino ya sembrado, inaugurado, y que tenemos la fe firme que llegará a su plenitud con nuestra colaboración a partir de la presencia de la iglesia en este mundo. Entonces vamos avanzando con la temática, ya con los párrafos de nuestro texto del compendio 380, 81, 82, 83. Por favor de leerlos detenidamente, a ver cómo se puede ir renovando el ideal que tenemos, nuestra comprensión de lo que es la política según la perspectiva cristiana, según el Evangelio, la vida de Jesús.